Muy buenos días, queridos amigos, hermanos, familia de la fe que nos siguen por este medio. Les saludo a todos ustedes con la paz del Señor. Siempre es bueno poder tener este espacio para llegar con el mensaje, para llegar con la instrucción que la palabra de Dios nos da. Y en esta oportunidad quiero partir con algo que me sucedió días atrás, conversando vía telefónica con un contemporáneo mío, ¿sí? Sonreíamos en momentos de la conversación a propósito de ciertas frases que ocupaban nuestros padres, nuestros antepasados. Ellos eran llenos de dichos, ¿sí? Y quizás por eso eran dichosos quienes cumplían esos dichos que vienen de la sabiduría popular, ¿sí? Entonces, por ejemplo, uno de esos que lo recordaba era que lo barato sale caro, ¿sí? Considerando que obviamente lo barato era algo similar a lo que era de buen material, similar en apariencia, similar en imagen, pero que la materia prima no era la misma, por lo tanto no tenía la misma durabilidad, que eran muy proclives a que las cosas baratas terminen dañándose rápidamente, acabándose, destruyéndose rápidamente y a veces hasta causando algún perjuicio, ¿sí? Qué sé yo. Y también se decía en contrapartida a que lo barato sale caro, es que todo lo bueno tiene un alto precio, ¿sí? Todo lo bueno tiene un alto precio, es decir, ¿quieres conseguir algo bueno? ¿Quieres lograr algo bueno? Bueno, no va a ser barato, va a ser bastante carito, va a tener un precio que posiblemente en primer impacto nos diga, hijo, qué fuerte, ¿no? Y no puedo conseguirle eso. Pero todo depende de cómo uno quiera obtener. Obviamente esto refiriéndonos a las cosas materiales principalmente. Pero esos dichos también eran mencionados por nuestros padres, digo por nuestros antepasados, cuando se referían a cierto tipo de logros, ya no una obtención a cambio de un precio económico, sino, por ejemplo, cuando alguien entraba a estudiar en un colegio que era de mucha exigencia, ¿no? Entonces decía, si quieres graduarte en este colegio, pues tienes que hacer un alto precio porque son reconocidos los graduados o los egresados de este colegio. Entonces no es lo mismo que otro colegio que quizás no era tan demandante, ¿sí? O frente a las carreras profesionales, ¿no es cierto? Entonces decía, no es lo mismo que tú sigas una carrera sin menospreciar la profesión, sin menospreciar el apego que uno tenga. Decía, pero no es lo mismo que sigas esta a que sigas esta otra que es bastante exigente. Así que si quieres lograr, si quieres conquistar, si quieres llegar a, entonces vas a tener que pagar un precio mayor de otro que quizás, insisto, sin desmerecer, va a ser un precio menor. Y así se hablaba. Todo esto lo decíamos a propósito de alguna marca de vehículo que mencionábamos y que comentábamos que alguien, un amigo, un conocido, había comprado un vehículo más que con tanta ilusión que obviamente uno la tiene cuando va a adquirir algo, lo hacía ¿cómo le explico? Con mucha fanforra, ¿no es cierto? Es decir, no, ve, yo tengo este vehículo que tiene lo mismo que tiene este otro de tal marca y tiene lo mismo que tiene, inclusive este tiene cosas que esta otra marca no tiene y lo compré por mitad de precio y igualmente es un carro del año, igualmente es un vehículo que brinda las mismas comodidades, que brinda las mismas seguridades, que brinda los mismos servicios que este otro vehículo, ¿sí? Y al poco tiempo le comenzó a dar problemas, al poco tiempo aparecieron fallas, al poco tiempo pues comenzó a gastar en un vehículo nuevo. Entonces, a propósito de esa conversación es que lo barato sale caro, ¿sí? Y de ahí nos acordamos de muchos otros refranes que no le voy a decir hoy, sino que quiero partir nada más de este punto de partida. ¿Por qué? Porque ya me había venido inquietando este tema que le quiero compartir, para lo cual le pido que vayamos por favor al libro de los Hechos, capítulo 20, libro de los Hechos, capítulo 20, y me voy a permitir hacerle la lectura del versículo 17 al versículo 23. Hechos, capítulo 20, versículos del 17 al 23. ¿Sí? Usted conoce que el libro de los Hechos es la historia de la naciente iglesia de Jesucristo, ¿sí? Que luego se le conoció como cristianos, al principio se le conocía como los del camino, ¿sí? Y habla precisamente esto, desde
la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos, dejándoles un encargo, una misión y el cumplimiento de una promesa para que puedan cumplir esa misión, es decir, dejando a sus discípulos, a sus seguidores, a efecto de que ellos sigan con la predicación del Evangelio, proponiendo dos cosas concomitantes, dos cosas congruentes. Primero, el arrepentimiento de los pecados de la gente de este mundo, ¿sí? Y luego, como fruto de ese arrepentimiento, si es que es genuino, un cambio de vida que nos lleve a la salvación, ¿no es cierto? Es decir, a estar un día en la presencia de Dios y por la eternidad, versus el camino que todo mundo lleva y que no sabe que llegará un día en el que tendrán que pagar por sus malas decisiones, por sus malas actitudes. Entonces, ahí arranca, ¿no? El libro de los Hechos, arranca esta historia, que es una historia que debe mantenerse vigente, principalmente en quienes nos decimos cristianos, en quienes somos cristianos, en quienes queremos vivir conforme a la voluntad de Dios. Siempre es bueno hojear y rehojear el libro de los Hechos para que conozcamos cuál es nuestra historia y no vayamos a cambiar de rumbo más adelante, ¿no? Bueno, con atención y con reverencia a la palabra de Dios, Hechos capítulo 20, versículos del 17 al 23. Dice así: enviado pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que me fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me ha dado testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Bueno, este es un extracto, ¿sí?, de los tantos relatos que se hacen de los viajes misioneros de Pablo y que un poquito nos muestran y nos revelan la condición o las condiciones en las que los discípulos, los apóstoles, enfrentaron el encargo, ¿sí?, de llevar el Evangelio a toda criatura, ¿sí? Pues desde el inicio nosotros vemos, y hablo, Hechos capítulo 1, ¿sí?, el encargo que tuvieron. Nosotros vemos, por ejemplo, que el desenvolvimiento, el desarrollo de esta misión, de este encargo, tanto de los que llevaban el Evangelio, cuanto de los que se sumaban a él, es decir, de los que se añadían cada día para ser parte de la iglesia, lo que nosotros vemos es persecución, dolor, quebranto, muerte. Al poco tiempo fueron arrestados, Hechos capítulo 3, fueron arrestados Pedro y Juan, por haber sido instrumentos de Dios para sanidad de un cojo. Ellos fueron arrestados, fueron amedrentados, fueron amenazados, fueron castigados. El hermano de Juan, del apóstol Juan, que fue otro de los discípulos y apóstoles del Señor, Jacobo, había muerto a espada por causa del Evangelio, ¿sí? Luego Pedro, arrestado, amenazado de muerte. Se pensaba que era el siguiente después de Jacobo, que iba a entregar su vida por causa del Evangelio, por causa de Cristo. Fue librado por el poder de Dios a través de ángeles que abrieron las puertas de la cárcel para que él pueda salir, ¿sí? Encontramos situaciones al mismo Pablo y los demás, digo, ¿no? Quizás los nombres son los que destacan, pero la condición era similar para todos ellos. Le encontramos a Pablo arriesgando su vida, no solo en naufragios, sino como lo menciona aquí, ¿sí?, con acechanzas de los judíos que le perseguían. Él, junto con Bernabé y otros, se dispusieron a ir a la provincia romana llamada de Asia, en donde había mucha idolatría, en donde había mucho pecado, en donde había mucha inmoralidad, en donde había todo lo contrario a la propuesta del Evangelio, que es santidad, que es integridad, que es transparencia, que es firmeza en Cristo Jesús, tratar de llevar una vida agradable a Dios. Y atentar contra esta idolatría, esta hechicería, esta inmoralidad, esta corrupción, ¿sí?, más fácil era decir: no voy, ahí déjenles nomás que todos
las ciudades que se mencionan en la Biblia. Éfeso, Corinto, Tesalónica, Colosenses, Colosas, etcétera, etcétera. Decir, vea, ellos tienen sus propios dioses, ellos tienen su propio sistema de religiosidad, ellos tienen sus ritos que cumplen y son felices con eso. Déjele, ¿para qué vamos a ir nosotros? No, ellos dijeron, nosotros vamos. Y vamos a abrir espacio al Evangelio porque tenemos compasión y misericordia de estas personas. Pero no bastaba con tener compasión, misericordia, sino con ir y hacer y jugárselas, ¿no? El físico por esta causa. Momentos antes de esta porción bíblica que yo me he permitido tomarla para extraer algunos aspectos, ¿sí? Momentos antes de esta situación, Pablo había sido amenazado, ¿sí? Después de haber sido apedreado, había sido amenazado de muerte, precisamente en Éfeso, en donde, claro, todo el pueblo de Éfeso, todos los efesios, más los turistas y visitantes que eran en multitud los que visitaban a Éfeso para conocer el gran templo de Diana, se habían puesto de acuerdo en contubernio los artífices de los templitos de Diana, es decir, los que vendían los recuerdos, los souvenirs, como se conoce, españolizando o castellanizando es la palabra, ¿sí? Otros lenguajes. Pablo había dicho que estos templitos y que toda la adoración a Diana era una idolatría que no sirve para absolutamente nada y que más bien les conducía cada vez más y más al pecado. Entonces, al oír esto, la gente de Éfeso dejó de comprar estos templecitos, estas imágenes, y viendo que sus ganancias estaban corriendo riesgo, se unen todos los artífices y comienzan a levantar la voz en rechazo, en reproche a las predicaciones de Pablo y de los que con él estaban, y se arma un verdadero alboroto, un alboroto que bien podía haber cobrado la vida de todos los apóstoles, los discípulos. ¿A qué fueron allá? ¿A molestar? ¿A perturbar? ¿Fueron Pablo con nosotros? No, fueron a llevar el Evangelio, fueron a proponer una verdad, fueron a proponer salvación, redención, fueron a proponer vida eterna y fueron a inducir a la gente para que se arrepienta, para que recapacite, para que entienda, para que comprenda y que escape de esa vana manera de vivir, que salgan de las tinieblas hacia la luz admirable. Pero cumplir una labor de estas, no era cosa simple. No era algo que ellos, por ejemplo, como Iglesia de Cristo, ¿sí?, podían presupuestar, ¿no es cierto? Es decir, sí, aquí hay mucha idolatría, aquí hay mucha inmoralidad, aquí hay mucha corrupción y eso contrasta con nuestra santidad como cristianos. ¡Uy, qué terrible! Así que mejor dejemos nomás ahí, ¿sí? Ellos no dijeron, por ejemplo, qué distante está de nosotros aquí en Jerusalén la ciudad de Colosas, por ejemplo. ¿Sí? No, está muy distante y hay que atravesar muchas cosas. Hay muchos riesgos si es que vamos por mar y si es que vamos por tierra se nos va a hacer una eternidad. Entonces, no, está muy lejos, está aquí a varios días de navegación y la navegación es dificultosa. Entonces, ¿saben qué? No lo hagamos, ¿sí? ¿Por qué menciono esto? Primero porque es una verdad. ¿Sí? La predicación del Evangelio es un desafío, es una misión que requiere esfuerzo, que requiere entrega, que requiere total disposición. No es lo que hoy se piensa, ¿no? Que yo veo que hay tanto facilismo de las personas que le ven a la predicación del Evangelio, le ven al ministerio, ¿sí? Es decir, al servicio, porque ministerio significa servicio, le ven al servicio como un buen negocio, le ven como una situación en que, qué lindo, ¿no? O sea, el pastor aparece el domingo, predica 1, 2, 3 veces y durante la semana pasa mirando la televisión, ¿sí? Súmese el gesto que estoy haciendo y la gente da mucho dinero y le va muy bien. No es así, señores. Hermanitos en Cristo, familia de la fe, no es así. El Evangelio requiere esfuerzo, sacrificio, disposición, entrega, aceptar desafíos. No es el creer la comodidad que se tiene, que quizás hoy algunas personas tenemos en la misericordia de Dios y del favor de Dios, tenemos un resultado, ¿sí? Porque lo que se ve es un resultado, pero es el resultado de haber aceptado un desafío hace tantos años, que no son pocos, serán de 20 para arriba,
¿sí? Y que hemos pasado, hemos vivido, hemos enfrentado y por último hemos aceptado el desafío. No la comodidad que hoy se propone. Yo suelo ver noticias cristianas, yo suelo ver acontecimientos de otras iglesias en las que por un lado, y lo he dicho varias veces y no me cansaré de decirlo porque es un desvirtuar total del evangelio, del propósito de Cristo en nuestras vidas. Yo he visto la inclinación satánica y desmedida, por lo tanto, que se tiene por la parte económica. Lo que lo proponen es solo plata, es dinero y es abundancia económica y material, que significa, entre comillas, para ellos, bienestar, placer, gusto, deleite, porque eres hijo de Dios y como eres rey, eres hijo de rey, entonces puedes hacer lo que quieras y tener todo sin limitaciones. No es así. ¿Quién dijo eso? ¿En qué parte está sustentado esto? Pero obviamente la falsa doctrina es aquel mensaje, ¿sí?, que toma porciones de la Biblia, la saca de su contexto para el pretexto malévolo y perverso que se tiene. Aquí no se ve que ellos andaban buscando riqueza, que ellos querían ganar más gente porque eso significaba números y esos números traducidos a dinero. ¿En qué parte de la Biblia dice eso, por favor? Tampoco dice que buscaban ser figuretis, es decir, mostrarse y con quizás apariencia de bondad para caer en gracia y tener el respaldo de muchas personas. No, aquí dice que ellos se enfrentaron a la muerte, que ellos se enfrentaron latigazos, que ellos eran perseguidos y no se callaban. Aquí a uno le dice, ve, hazte cargo de un grupo que queda a tantas cuadras, ¿sí? Y dice, pero que me pasen viendo, por favor, por favor. ¿En dónde está la mística que implica el predicar el evangelio, que además es una obligación para los cristianos? Para el mundo no, pues el mundo ni siquiera sabe ni le interesa. Pero quienes hemos recibido la misericordia y el favor de Dios, es una obligación llevar el evangelio. Y hay veces que la gente se avergüenza, que no quiere decir tal o cual cosa por no incomodar, porque quiere permanecer en el grupo o porque le toca dar unos cuantos pasos. Personas que dejan de asistir a la iglesia porque se les dañó el carro. Porque se les dañó el carro, dejan de asistir a la iglesia. Pastor, no hemos venido 3 semanas, lo que pasa es que se nos dañó el carro. Orará para que Dios nos dé un carro nuevo. No, encantado, encantado. Es más, vamos a hacer cuota. Perdóneme que a veces caiga en este plano. Es que es la indignación, el haber olvidado. ¿Sabe cómo se llama esta prédica? Le voy a poner un nombre que era hasta cuando yo llegué a los caminos del Señor, 33 años atrás. Se hablaba mucho de esto. Hoy no, pero en esa época se hablaba mucho de esto. Se llama el precio del llamado. El precio del llamado. Siempre se hablaba de esto. Y era lindo conocer de nuestros pastores, como del mío, por ejemplo, ¿sí? De mi pastor Eliezer, conocer todo lo que él vivió, cómo sufrió y cómo se enfrentó a dar un paso al vacío prácticamente, viniendo de otro país, viniendo de otro clima, viniendo de otro idioma, ¿sí? Por obediencia a Dios, a vivir a 2.800 metros sobre el nivel del mar, con sus hijos pequeños, sin saber lo que iba a pasar, simplemente por obediencia. Eso era motivante, eso era no solo relajante, sino que ese era un impulso, esa era una dosis de fe que nos depositaban en las generaciones que veníamos luego, en las personas que nos íbamos sumando a la iglesia. Pero hoy no, hoy todo es comodidad, ¿sí? ¿Quieres servir a tiempo completo? Perfecto, ¿sí? ¿Cuánto vas a ganar? ¿Sí? La primera gran cosa. Mi pastor tiene esa escuela, ¿sí? De que cuando nos llamó a 2 de los nacidos con él en el Evangelio, nos propuso por disposición de Dios, ¿sí? que sirvamos a Dios a tiempo completo. Y él se había fijado, entiendo que igualmente de parte de Dios, un parámetro, que si cualquiera de los 2 que íbamos a ser llamados, ¿sí? le preguntábamos cuánto íbamos a ganar, simplemente no teníamos llamado. Y gracias a Dios que no preguntamos, gracias a Dios que no dijimos nada, ¿sí? Que no pusimos reparos ni reproches, dijimos que nos encanta servir a Dios y que pues ahí le vamos. Y de los que dijeron así, de los que aparentemente en primera instancia dijeron efectivamente, sí, yo quiero servir a Dios y que vale la pena desgastarse por Cristo y a donde Dios me mande y lo que Dios quiera, ¿sí? El rato de ponerlo por obra,
Porque hay muchos que sí, aparentemente en primera instancia parecía que tienen un llamado, ¿no? Porque además predican bonito y que no sé qué. Perfecto. ¿Y cuando tuvieron que salir de su comodidad? Cuando hablaron de salir de la comodidad. Porque para hablar es una cosa, pero otra cosa es poner por obra. Cuando se enfrentaron a la primera dificultad, a la que implicaba renuncia, a la que implicaba lo que Dios quiera, aunque a mí me incomode. Se bajaron de la camioneta, como se suele decir acá en nuestro país. ¿Sí? ¿Qué pasó con el llamado? Ah, no, es que yo pensé que tenía el llamado para esta comodidad, para estar aquí, todo bien bonito, con un gran ingreso y con las bendiciones y favor de los hermanitos. ¿Y el llamado? Mire lo que dice Pablo, y ahora voy a desglosar rápidamente en unos 5 puntos lo que acabé de leer, de Hechos capítulo 20, versículos de 17 al 23. El primer aspecto, ¿sí? Dice: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo. ¿Sabe qué es importante? Tener un comportamiento correcto, tener un comportamiento correcto. No es que lo que yo quiero es que me identifiquen como líder, que me identifiquen como la hermanita que colabora, aunque fuera de ese servicio, fuera del día domingo que sirvo o de la célula, el taller en el que estoy colaborando, tenga un comportamiento incorrecto. No, ¿sí? Eso es parte del precio del Evangelio, que hay veces que uno tiene que mermar, que hay veces que uno tiene que perder por beneficio a la obra, y hay veces que uno tiene que sacrificarse. Entonces, el comportamiento correcto. Pablo decía: ustedes saben cómo me he comportado desde el primer día que yo entré acá a Asia. No se refiere al continente asiático, sino a la provincia romana de Asia. Me he manejado de manera correcta. A nadie le he sido carga. Para nadie he sido un estorbo. Yo mismo he sabido cómo sostenerme. Entonces, primero, un comportamiento correcto, sin afectar a nadie, sin ser problema nunca, jamás que nadie diga nada de nosotros. Así tiene que ser la vida de un líder, de un colaborador, más aún de un pastor o de una líder que está al frente de un grupo de personas, de mujeres. Entonces, que nadie diga nada. Eso no me libra de que alguien maliciosamente me señale, me critique, me juzgue. Pero bueno, pues el Señor cerrará su boca. Pero que en nuestra vida seamos intachables, que en nuestra vida seamos impecables, como esposos, como cónyuges, como padres, como hermanos, que no haya reproche. Pastor, usted tiene su familia que vive aquí cerca, sí, ¿y por qué nadie se congrega con usted? Porque a lo mejor como hermano soy una fatalidad. Entonces, un comportamiento correcto. Luego, dice, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Este segundo aspecto es que hay que servir a Dios aún en medio de las pruebas. Las pruebas no son para sacarnos, las pruebas son para afirmarnos. Y uno puede tener dificultades económicas, sentimentales, laborales, de salud, lo que sea. Uno tiene que servir a Dios, porque el servicio de Dios no está condicionado a que todo me vaya bien. Yo le sirvo siempre y cuando, pastor, usted me permite estar en el púlpito, yo me luzco y que me den una ofrenda. ¿Sí? Si es así, no sirve, pues no es siervo. Es negociante, es comerciante, es cualquier cosa, pero menos siervo. Entonces es necesario que nosotros volvamos a nuestros orígenes, ¿no? Porque el origen de la iglesia cristiana evangélica es el origen de la iglesia de Cristo, que fue fundada sobre la declaración de Pedro, y que nos demostró cómo se maneja, ¿sí? De acuerdo al libro de los Hechos. Para lo que venga y lo que venga, vamos ahí, ¿sí? Yo no voy a dejar de servir a Dios, ¿sí? Un tercer aspecto que nos dice es que, y como nada me fue útil, dice, no he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente o en las casas. Aquí viene lo que en parte yo le decía, ¿no? Predicar donde Dios nos mande. Que si tienes que irte a predicar de aquí a 40 minutos, a 1 hora, a 2 horas, que si tienes que trasladar el domicilio, que si quieres servir, perfecto, vaya. Yo recuerdo hace muchos años, estábamos recién iniciando, o yo iniciándome como pastor, tendría quizás un par de años de pastor. Y había un hermano que estaba muy cercano a mí, porque habíamos llegado a los caminos del Señor más o menos por las mismas fechas,
porque teníamos una edad similar, yo era mayor para él, con quizás un par de años, alguna cosa así, y él se ligó a mí, y yo, no hay problema, si vamos a servir a Dios. Para aquel entonces yo no servía a tiempo completo, yo trabajaba en una institución secular, ahí sí, a tiempo completo, era padre, esposo, lo que sea, pero comencé a colaborar en la iglesia. Y al poco tiempo él un día me dice, ¿sabes que yo siento un llamado profundo de parte de Dios y quiero obedecer? Le digo, amén, amén, gloria a Dios. Así que quisiera, dice, que me des un espacio para despedirme de la iglesia, porque voy a ir a donde Dios me mande. ¿Conversaste ya con nuestro pastor? No, porque yo voy a hablar luego, pero bueno, yo creo que debería ser al revés. Yo creo que tú deberías mostrar este sentimiento, esta emoción o esta revelación que has tenido de parte de Dios. Habla primero con nuestro pastor, porque los pastores estamos sujetos a una autoridad, pues no es que somos dueños absolutos de la iglesia y no tenemos ni Dios ni ley, no es así. Pero él dijo, no, que tengo ese llamado ferviente. Despídase. Se despidió de la iglesia. Y quiso poner una iglesia a la vuelta, al ladito, a 3 cuadras de donde teníamos la iglesia. Es un llamado eso. Salirme de una iglesia bajo cualquier pretexto para yo no someterme a nadie, sino yo ser la máxima autoridad en la iglesia y tener mi propia iglesia. ¿Es eso un llamado? No, eso se llama división, eso se llama disensión, ¿sí? Eso se llama traición al Evangelio primero, a Dios, a su palabra, al compromiso y luego obviamente a la congregación. Entonces, ¿de qué llamado estamos hablando? ¿Sí? Aquí Pablo dice que él no tuvo ningún inconveniente, que él jamás rehusó. Si tuvo que predicar públicamente a precio de que le caigan a pedradas, como ya lo había sucedido, a precio de que alguien se sane y que por esa sanidad le metan preso y le estropeen en una cárcel romana. O si es que era necesario ir casa por casa porque había la necesidad, qué sé yo, las condiciones no eran propicias y alguien esperaba en casa que vaya. Había que hacerlo, claro que había que hacerlo. Entonces él enseñaba en todo tiempo y lugar. Aparte de eso, las enseñanzas de él, que es importante, ¿no? Por favor, esto volvámonos, iglesia de Cristo, hermanos en la fe, no perdamos la perspectiva. ¿Sí? Hay que predicar, ¿sí? Testificando del arrepentimiento. ¿Sí? O sea, ¿cuál es el mensaje de la palabra de Dios? Que los mensajes se pueden desglosar usando ciertas porciones, usando ciertas personas, que tiene una riqueza enorme la palabra de Dios para predicar lo que uno quiera predicar. Le puede predicar a los más potentados comerciantes, empresarios, y la palabra tiene palabra para ellos. Claro que sí, ¿no es cierto? Que tengo que predicar en una cárcel para todos los que por sus delitos están en ese lugar. Claro que la palabra tiene sustento para todo eso. Pero el mensaje de la palabra de Dios es: arrepiéntete, pecador, para que obtengas la salvación. Ese es el mensaje. Entonces hay que testificar del arrepentimiento y no ponerse a hablar de la prosperidad y no poderse hablar de que no, Dios te sana y vas a ver cómo te sana y te sana. Sí. Si Dios vino para rescatar almas, porque el alma es la que está enferma, el alma del pecador, estamos muertos en delitos y pecados y Él vino a darnos vida cuando estábamos en esa condición. Ese es el mensaje general de la palabra de Dios, que no puede distraerse. Ya digo, hay grandes mensajes, bonitos mensajes, aplicaciones que sin caer en falsa doctrina son muy simpáticas. Claro que sí, no niego. Yo mismo quizás más de una vez lo he hecho, o a lo mejor lo vivo haciendo, pero sin descuidar, sin olvidar que el mensaje es testificar del arrepentimiento. Es decir, estás yéndote al infierno, por favor arrepiéntete, acepta a Cristo Jesús, acepta su propuesta de vida para que te encamines por un camino por el que no está lleno de gente. Es un camino de pocos, es un camino que se va angostando, estrechando, y la puerta es pequeña, no todo el mundo la pasa por ahí. Entonces, me estás proponiendo una vida difícil, no difícil, esforzada. Una vida de esfuerzo, de empuje, una vida de santidad, eso es lo que propone la palabra de Dios. Y por último, ¿sí? Dice: a donde he ido a predicar, dice Pablo, el Espíritu Santo ha hablado a través de unas personas y me ha confirmado a mi espíritu mismo que si regreso a Jerusalén, que era a donde estaba regresando,
Ahí me esperan prisiones, tribulaciones, dificultades. Oiga, tengamos mucho cuidado con lo que decimos de esto, a ver si estamos dispuestos a vivirlo, ¿no? Dice, dispuesto a lo que venga. Dispuesto a lo que venga. ¿Qué tal? Todas estas cosas, ¿no? Un comportamiento correcto, sirviendo en medio de las pruebas, enseñando en todo tiempo y lugar, testificando del arrepentimiento y dispuesto a lo que venga, se llama precio del llamado. El precio del llamado, como lo califiqué a esta charla. A los tiempos que vuelvo a oír el precio del llamado por mi misma boca. Entonces, el llamado a servir a Dios, sea a tiempo parcial, más aún a tiempo completo, sea con el privilegio de hacer alguna pequeña cosa o dedicar un poco más de tiempo entre la semana para colaborar con la obra, todo esto tiene que quedar bien claro de que nosotros, para poder servir a Dios, tenemos que pagar un precio de tener un buen comportamiento, un comportamiento correcto, que nadie diga nada de nosotros, que no vaya a ser que nuestras palabras contradigan con nuestros hechos y estar dispuestos a lo que venga. No puedo ir a la célula porque llueve. Bueno, entonces esperemos, la célula le vamos a llamar célula de noche estrellada, porque solo cuando haya noches estrelladas entonces vamos a asistir a la célula. No es así. Mis queridos hermanos, volvamos a los orígenes. Servir a Dios es un privilegio, pero también requiere esfuerzo, dedicación, compromiso, y quizás todo esto se conjuga en una sola palabra: consagración. Los tiempos nos empujan a que nosotros tengamos una convicción y que tengamos un compromiso muy, pero muy firme. Que Dios bendiga poderosamente nuestras vidas en Cristo Jesús. Toda la tierra y su creación se rendirán ante tu trono, Dios, y toda lengua te confesará